Lo importante en esto, pues digamos, de esto depende mucho el éxito o el fracaso de una explotación que vayamos a hacer de cualquier especie, y pues todo también depende mucho del manejo adecuado que hagamos dependiendo de lo que vamos a sembrar. Entonces, como en la ecuación de estanques tenemos varios puntos. Listo, entonces hablaba del tema lo importante de lo que es revisar las bocatomas, todo lo que tiene que ver con la entrada del agua, la captación de agua, pues mirar, digamos, de que no hay ningún impedimento, de que las entradas estén en perfecto estado, de que las secas o canales de distribución del agua pues, que también se encuentren en buenas condiciones, que ojalá estén limpios, descalzados, que no tengan malezas como tal dentro de ellos, que las tuberías El de audio está salida muy de malo. la... ¿Ya? ¿Aló? ¿Aló? Sí, ahí te escuchamos. Sí se escucha. Perdón, ¿Me escuchan ya? muy rápido, entonces se entrecorta mucho. Si hablas más despacio, se te escucha mejor. Gracias. Ok. Es que está como muy malo el internet. Entonces, el tema también de tuberías de salida, pues ya de las cajas de pesca como tal, pues también verificar que no estén en malas condiciones, que los tubos de salida, pues también en ocasiones cuando ya realizamos algún trabajo de pesca, pues se pueden dañar, se dañan, por el peso del talud también se pueden chupar y evita la salida del agua. Entonces, lo ideal sería siempre revisar esos tubos de salida pues, para evitar inconvenientes, porque luego lleno el estanque, pues no es muy complicado poder hacer algún trabajo. Y lo otro, pues son los filtros de salida, pues una foto ideal, pero pues igual el mantenimiento es para el tema de limpiezas, por si de pronto está roto o está dañado, pues igual también hacer el mantenimiento para evitar fugas de los alevinos pequeños. Lo otro es la limpieza de malezas, basuras, de malezas y basuras. Entonces, pues ojalá no sembrar a los animales en muchas zonas donde es muy susceptible por el tema a veces cuando cultivan peces con aguas de canales o estos de riego, son aguas muy productivas y también hacen que las malezas se proliferen mucho más. Entonces, todo ese tema de malezas, lo que provoca, pues obviamente es primero que impide o hace que los peces pues tengan un espacio mucho menor, muy más reducido para su cultivo. Lo otro, pues también va a haber un consumo de oxígeno adicional en el estanque. Y otro tema grave y complicado es que esto es como dejado, que ojalá se libre de malezas, que no tenga tanta basura, tanto material vegetal expuesto y pues que también esté libre de arborización para que también los preparación de las mallas que evite la entrada de otros depredadores u otras especies de peces al cultivo, ¿sí? Muchas veces pues vemos que sembramos una cantidad de animales y resulta que después de un tiempo no saben de nosotros, o muchas veces entran peces que a su vez van a consumir alimento también sin ser predador para un estanque, y también eso lo que hace es que el crecimiento sea más reducido y que los niveles de oxígeno poder ayudar uno a que su estanque pues no esté digamos, evitar que entren animales de las sequías o las quebradas, ¿sí? Esos son filtros que se colocan en la entrada de los tubos donde quedan capturados los animales. La idea es esos filtros, ojalá hacer el mantenimiento al menos una de las semanas. Hay diferentes sistemas, ahí hay, estos son, pues, son mallas muy
menudas que evitan de que entren animales al estanque. Hay otras personas que colocan unos tanques, canecas de 55 galones, con una malla por encima, y pues que el agua cae sobre la malla y aquí por debajo para evitar que entre basura y que entren peces, animales pequeñitos ahí. Lo otro es la instalación de mallas antipájaros. Pues, obviamente sabemos que los pájaros son uno de los mayores predadores que existen para la fase de alevianaje. Los aves se pueden llegar a consumir hasta el 50% o más de la población de alevinos que pueden existir. Es muy típico verlas en las fincas donde cultivan alevinos y venden alevinos, las fincas de reproducción, porque pues ellos ya saben que una malla se paga sola prácticamente, puede lograr sobrevivencias del 80, 90%, hasta 100% por pura predación. Entonces, ojalá pues cubrir toda la totalidad del estanque, más económico poder hacer un encierro y luego se trasladan los peces. Vemos que hay pájaros de día y de noche, ¿no? Hay pájaros que comen alevinos casi que hasta los 30, 40 o 50 gramos, inclusive más. Entonces es importante ese tema. Otro punto, ya aparte del mantenimiento de los lagos, de los estanques, pues ya es el manejo de los lodos. El manejo de los lodos es importante hacerlo, ya que su acumulación pues causa diferentes problemas en la... Entonces les comentaba, pues digamos el tema de materia orgánica pues afecta mucho en las condiciones de oxígeno como tal para los peces. La materia orgánica pues lo que hace para descomposición es consumir oxígeno. Entonces en el momento de las siembras pues la idea es que los estanques estén en muy buen estado, o sea, ojalá retirarlos antes de. También lo que perjudica pues es la producción de amonio, todo lo relacionado con el tema de materia orgánica pues es liberar amonio como tal y sus derivados. Lo otro es que también sirve para sustrato, para el crecimiento de bacterias, de hongos, de parásitos, todos los patógenos en general que puedan afectar a nuestro cultivo. Y lo otro pues también es que produce gases tóxicos, pues obviamente por el tema de el material orgánico son todo lo que son residuos que hay en el fondo, residuos de alimentación, residuos de peces muertos, de plantas, de algas. Entonces todo esto hace que se liberen gases tóxicos que perjudican a los. Entonces, espera un momento. Entonces, ¿qué provoca la composición de orgánica? Entonces, hay un mayor número de días de cultivo. Si los peces pues, crecen a un ritmo bien acelerado, pues los días de cultivo se van a incrementar mucho más de lo normal. La tasa de mortalidad pues, obviamente va a ser más alta en estos casos. Los crecimientos también van a estar muy reducidos. Esto afecta mucho lo que es el metabolismo de los animales. Va a subirse o se va a incrementar la conversión alimenticia también. Y va a provocar que haya factores estresantes en el estanque con los peces, pues alta producción de amonio, se produce más sulfuro de hidrógeno, más nitritos, nitratos. Los pHs también pueden variar, pueden fluctuar mucho o altos o bajos, sobre todo se vuelven más ácidos los estanques y los niveles de oxígeno también se ponen muy bajos. Entonces, esta materia orgánica, pues, ¿qué es materia orgánica? Pues esto constituye todo lo que los animales, o todo lo que existe en el medio de cultivo al morir, pues van al fondo y junto con el alimento que se suministra o se desperdicia, las heces o el excremento de los peces como tal, todo lo que tiene que ver fitoplancton o algas, peces pequeños, ¿sí? Todo esto en el fondo, pues al descomponerse genera la materia orgánica. Esto obviamente va a proveer de nutrientes para el desarrollo de bacterias tanto benéficas como maléficas o como malas que pueden afectar nuestro cultivo. Entonces, un indicador de que la calidad de agua está mala, pues ya obviamente usted lo ve en el color, en el aspecto de los estanques, ya aguas como con nata, aguas de un color muy verde oscuro, muy fuerte,
con mucha cantidad de algas o con olores fuertes como tal, pues indican de que hay una materia orgánica en el estanque que puede estar afectando nuestro cultivo. Entonces pues esto es una foto de un estanque, de un suelo de un estanque, más o menos con un 8 o 12% de materia orgánica como tal en los fondos. Lo ideal de la materia orgánica es que no supere el 4% de lo que son los fondos de los estanques. Un ejemplo para medir, pues la idea es conseguir una varilla o un palo, enterrarlo en el estanque, pues no a presión hasta donde se deje enterrar. Y si pues luego medimos qué tanta profundidad lo pudimos enterrar. Y pues la idea es un ejemplo aquí muy claro, pues si tenemos un lago de 1,5 metros que equivale a 150 centímetros, si enterramos una varilla y sabemos que nos dio 15 centímetros de lodo, pues decimos que tenemos un 10% de materia orgánica aproximadamente en ese estanque, ¿sí? Existe tratamiento para materia orgánica. Hay tratamiento mecánico, tratamiento manual y tratamiento por probióticos. Pues para mecánica, pues sobre todo lo hacen las piscícolas grandes, donde los estanques son de bastante volumen, ¿sí? Y pues obviamente la acumulación de materia orgánica es mucho más alta. Entonces, pues mecánica lo pueden hacer por medio de maquinaria, evacuando, arrastrando, pues obviamente para hasta un lado todo lo que tiene que ser sedimento, y se depositan volquetas, o hay muchas personas que lo ponen en los diques nuevamente para reforzar los taludes. Ese tema de colocar en diques pues no es aconsejable, no es muy bueno, porque en el momento de que haya fuertes lluvias o algo, pues otra vez son arrastrados al estanque los lodos, pues vuelve a perjudicar como tal el cultivo. Entonces le hace poderlos evacuar y pues irlos a desechar fuera de la piscícola. Recordemos que estos lodos pues son también unos abonos muy fuertes, pueden servir para el abono de algunos cultivos como tal. La manual, pues ya con trabajadores, con operarios, entonces ya se hace para estanques pequeños, o para estanques de alevinaje, estanques de recepción de alevinos, o estanques de reversión, son estanques pequeños. Entonces, después de cada cosecha, lo ideal sería poder hacer mantenimiento en general. Se arrastran los lodos hasta las tuberías de desagüe y pues se evacúa por medio de ella. Bueno, otro pues ya son con probióticos, pues que no es el tema tampoco de hoy, pero pues igual en muchos piscícolas y en el mercado hay bastantes probióticos que están ayudando mucho para el tema del consumo de materia orgánica. Estos probióticos lo que hacen es ayudar mucho en el tratamiento de los fondos. Son bacterias benéficas que van a consumirse esos lodos. No es la mano de Dios, no es un tratamiento de que apliqué una vez y ya me sirvió, no, es un tratamiento que se debe hacer durante toda la cosecha y durante varios cultivos para ver resultados eficientes. Aquí ya está el tema de lo que es secado y encalado. Perdón, el secado. Entonces el secado, pues obviamente después de hacer todo ese trabajo ya de ecuación de estanques, del tema de los fondos y todo, entonces antes de la siembra pues debemos acondicionar el sitio del cultivo. Entonces siempre debemos, ojalá, dejar secar el estanque pues a sol, ¿sí? Desocupamos el estanque completamente, la idea es que no quede agua en él, y se expone al sol durante un tiempo para lograr un secado total y poder lograr eliminar un poco en lo posible agentes patógenos que puedan provocar o perjudicar a los peces. No se recomienda mucho de pronto dejar secar tanto estanques en lugares donde hay mucha filtración, donde los suelos filtran mucha agua, porque pues igual va a provocar que después de llenado sea muy complicado, o el sedimento del agua sea muy complicado en los estanques. Entonces, después de cada cosecha, pues debe permitirse que el fondo de los estanques se seque, se haga esquebraje para que se oxide toda la materia orgánica como tal que haya. Como decía, pues no es aconsejable en sitios o en lagos donde hay mucha filtración de agua, donde los suelos no son tan arcillosos, porque va a perjudicar. Y además se busca eliminar pues también cualquier tipo de huevos o individuos que puedan haber quedado en el estanque de la cosecha anterior. Sí, sobre todo pues cuando cultivamos tilapia, que es un animal que se reproduce mucho, que a veces quedan larvitas en las mollas donde ellas se reproducen.
Entonces, la idea de estas, cuando tengamos un problema de producción bastante grande en un cultivo de engorde, pues la idea es que estas mollitas, pues obviamente dejarlas al sol para que se sequen la mayor cantidad posible de agua, o si no, pues hacer un proceso bien de desinfección en calado, que es lo que sigue, para poder garantizar un poco de que no vaya a quedar nada de esos desechos anteriores. Sigue la desinfección en encalado, luego el secado, entonces vamos a aplicar cal. La cal obviamente ayuda a desinfectar un estanque, no va a desinfectar el 100%, porque pues igual la cal lo que hace es quemar, entonces lo que vamos a ayudar mucho es para, pues, obviamente, desinfectar y también ayuda al tema de fertilización de un estanque. Entonces la idea de la cal pues, es hacerlo tanto en lagos nuevos como en lagos ya usados. Lo que queremos es eliminar pues todo lo que es el tema de hongos y bacterias que puedan perjudicar. Obviamente la cal no va a ayudar para el tema de virus, pero pues igual es un protocolo que se maneja y sirve bastante en todos los cultivos. Se recomienda de pronto cuando las aguas de los estanques o el agua donde vamos a llenar nuestros lagos son aguas muy productivas, pues entonces aplicar muy poca cal o no aplicar cal, porque igual la cal lo que nos va a hacer es que nos va a ayudar a subir el pH y pues también va a provocar que haya mayor crecimiento de fitoplancton o de algas ahí. Entonces, ¿cómo se aplica la cal? Para desinfectar, pues entonces más o menos la dosificación se trabaja entre 50 a 100 gramos por metro cuadrado. La idea es aplicarlo en todo el fondo de los estanques y en las paredes. Llenar el estanque con agua de manera que cubra, luego de encalado, pues igual llenar el estanque para que cubra más o menos 10 centímetros de una película de agua, dejarla por ahí por unos 2 días y luego retirar el agua, o sea, hacer un enjuague como tal de ese estanque. La otra opción de trabajar con la cal, pues igual, la misma dosificación, pero se hace sobre los fondos húmedos, ¿sí? que tenga humedad para que ya logre hacer el quemado. Se deja esta cal durante unos 3 días, más o menos, de 3 a 5 días. Luego se llena el estanque y después de 5 días se puede sembrar sin problemas. La idea no es dejar los lagos totalmente blancos, como si fueran pañetados, no. La idea es aplicar una película suave, ligeramente, sobre todo donde haya mayor parte de materia orgánica que pueda existir en ese momento o donde veamos que es necesaria. Siempre, digamos, lo importante es hacer una película bastante suave, porque esto igual, si aplicamos mucha cal, pues lo que nos va a subir son los niveles de pH. Una variación alta en pH puede provocar mortalidad de los peces que en el momento de la siembra, pH de 10, ya es un pH letal para los alevinos. Y también lo que va a provocar es que se nos incremente la producción de algas en los cultivos. Entonces, la idea, pues, obviamente no es gastar plata en que un lago quede blanco, totalmente blanco, no. Le vas a aplicar la dosificación prudente para que sirva y para que funcione y no perjudicar el cultivo que vamos a trabajar. También es importante y se está usando mucho en este momento, ya son los desinfectantes también, desinfectantes aparte de la cal. Aparte de la cal, entonces se puede aplicar un desinfectante ya más fuerte que pueda, digamos, combatir cualquier problema, tanto de hongos, tanto de parásitos, tanto de bacterias, de virus, inclusive hasta de esporas también. Esto va a ayudar mucho para que todos esos patógenos no nos pasen a los siguientes lotes de cultivo, ¿sí? Y también evitan que queden larvas de lotes anteriores que puedan crear situaciones indeseables en la producción. Entonces, la idea después del encalado, pues aplicar un desinfectante antes de la siembra, o hay productos que se pueden aplicar con los peces en el momento de la siembra, sin llegar a afectar con ningún motivo. Después, pues ya después del encalado, pues continuamos con el llenado de los lagos con el agua. Entonces, esto se recomienda hacerlo, ojalá unos 5 días antes, no más de 5 días, llenar el estanque y luego sembrar, porque si llenamos el estanque con mucho tiempo, o sea, mucha anticipación, podemos provocar de que las libélulas coloquen las larvas y esas donatas, que es el nombre de ellas, pues como tal nos pueden afectar el cultivo por medio pues, del consumo de los alevinos. Entonces la idea es llenar el estanque, pues ahora no mayor a 5 días, así logramos un proceso de fertilización natural, o sea, vamos a lograr una productividad primaria en el estanque, que nos va a ayudar mucho a abastecer pues, 2 cosas,
de oxígeno en la primera fase iniciales, que nos va a ayudar para como fuente de oxígeno por medio de la fotosíntesis, y lo otro pues también va a ser alimento natural para los peces en la primera fase, la fase iniciales. Entonces, al cabo de una semana, la idea es que el agua se ponga en color marrón verdosa después del llenado, indicando ya la presencia de microalgas como tal. Esto se llama, pues, obviamente, plancton. Existe el zooplancton y el fitoplancton. El plancton es la población acuática de microorganismos que generan en aguas productivas. Entonces, sabemos que es la principal fuente de alimento para las pequeñas larvas de peces inicialmente. En zooplancton, pues hay bastantes. Aquí un nombre de cada dos, de los copepos, están los rotíferos. Ya como tal fitoplancton, pues son microalgas, están las laulenas, las diatomeas, hay bastantes. Entonces, siempre pues la idea de esto es medirlo con el disco de Secchi. Aquí vamos a medir la productividad primaria o la fertilización como tal de un estanque para la fase inicial. Entonces, si lo ideal sería que al introducir el disco de Secchi, pues se pueda observar entre 25 a 40 centímetros de profundidad, ¿sí? Si ya lo introducimos y lo observamos entre 50 y 80 centímetros, eso quiere decir que ya falta fertilización, que esas aguas están muy pobres, son aguas que son muy transparentes. La idea es fertilizar un poco para lograr esto. Si lo introducimos y vemos el disco de 10 a 20 centímetros, ya que esas aguas son aguas ya muy oscuras, ya son aguas para recambio, ya toca parar fertilización si la gente fertiliza. Y si la vemos más a los 5 centímetros de profundidad, pues quiere decir que hay un exceso de boom de algas, que ya tocaría como tal llegar a un procedimiento para el control de algas. Entonces, este tipo de Secchi es una herramienta fundamental que también Italcol pues pone para los clientes, para que hagan sus trabajos en campo, para que puedan evaluar en qué momento las aguas necesitan un recambio de agua o fertilizar como tal. Vamos con la donata. Pues el control de este insecto es muy importante. Estos son las mismas libélulas. Son animales que se lo pasan alrededor de las fuentes de agua, pues obviamente colocando sus huevos. Entonces, por eso hablábamos al comienzo del tema de malezas, que es importantísimo. Ojalá no dejar malezas en los estanques, porque esos animales hacen la oposición encima de las malezas, de las pajas, de los pastos, y las larvitas nacen y se alimentan en su fase de larva, pues obviamente de peces pues así más pequeños o igual del mismo tamaño de ellas. Entonces son un depredador bastante grande sin uno darse cuenta. Eso puede ocasionar mortalidades escondidas de más del 50% también, dependiendo de la cantidad de insectos que hayan de eso nadando. ¿Cómo ataca ella? Tiene un maxilar inferior, una mandíbula inferior, un labio inferior como tal, que es el que estira para poder cazar sus presas. Después de que la coja, no la suelta, come animales tanto vivos como muertos, come de todo. Eso es bastante complicada. Y pues la idea, si en caso de que observamos la presencia de estos insectos en un estanque, ojalá 3 días de la siembra, pues aplicar un insecticida para poder tratar ese problema, ¿sí? Aquí son unos videos cortos. De cómo actúa este animal en las aguas, sin darnos cuenta nosotros. Dragonfly larva for the underlip has been modified to work as a couple of piercing hooks that grab the victim and take it to its mouth. This instrument is so versatile it can be used to catch either mosquito larvae or fishes.
son animales bastante cazadores, eso perjudica mucho una producción. Entonces lo importante de esto, ojalá no lleguen los estanques muy anticipadamente, porque lo que hacemos es darle comida a estos animalitos. Entonces siempre lo que hablamos, pues ojalá no vayan a los unos 5 de anticipación para evitar que pase eso, ¿sí? En las fincas gallineras, sobre todo, pues usan productos o protocolos de productos para el tratamiento de esto, pues obviamente no es lo ideal, no está probado ni nada, pero pues la gente lo maneja. Seguimos ya después con la consecución de los alevinos de la semilla. Entonces la idea es comprar los peces de un sitio reconocido, una piscícola ojalá de la zona o una piscícola reconocida por el gremio piscicultor, ¿sí? La idea es que demuestre la calidad de los reproductores, que sean animales muy bien conformados, que las labores que realizan en su finca pues sea de la mejor manera, que la reversión que están aplicando, el terreno que están aplicando obviamente en sus larvas pues que la apliquen de la mejor manera para después garantizar una buena semilla, garantizar la calidad biológica y la genética como tal de los peces que vamos a engordar. También deben llegar, pues ojalá de un color uniforme, ojalá que no estén tan manchados, porque esto lo castiga como tal el mercado, ya al momento de la venta lo castigan muchas veces en el precio. Ojalá que no lleguen muchos animales tampoco descoloridos, muy pálidos, que la semilla no tenga malformaciones, que no lleguen estresados, que no lleguen animales muertos en las bolsas o en los tanques donde se van a transportar, que muestren vivacidad, que los animales estén bien vivos, que estén con cuerpo brillante, que quieran nadar en grupo y que no se den comer fácilmente o no se den capturar fácilmente. Entonces, esto garantiza de que la siembra pues, va a estar en buenas condiciones. La siembra, pues obviamente consiste ya en la liberación de los alevinos al medio de cultivo. Esto toca tener en cuenta, pues digamos de que hay una adaptación paulatina de los ejemplares en el nuevo medio ambiente. Entonces hay 3 puntos importantes para la siembra. Entonces ya el transporte de los animales, de los alevinos que vamos a cultivar. El otro punto fue la aclimatación que le vamos a hacer a ellos para evitar un choque térmico. Y la tercera, pues la liberación ya al medio de cultivo. En el transporte es muy importante tener en cuenta la hora del día o que no haya mucha incidencia de rayos solares. Esto va a perjudicar bastante el cultivo. Ojalá siempre los transportes de levino y la recolección de ellos se hagan en jornadas de la mañana donde no haya mucha incidencia del sol. Hay diferentes formas de transportarlos, bien sean en bolsas con oxígeno, bien sean en tanques donde se transporta mayor cantidad de animales, o en tanques pequeños también para su fácil su manejo. Todo depende mucho del tamaño del animal que se va a transportar, de la cantidad de animales que se va a transportar, de la distancia donde se van a manejar. Entonces siempre, ojalá es bueno que los animales no tengan exposición directa con el sol. Siempre si se transportan en bolsas, pues ojalá queden empacados en cajas o en un termoquino, en un tanque, en un carro que no tenga contacto con la luz directa. Cuando se hacen camiones grandes, pues eso lo ponemos más películas ya grandes o de pronto en represas donde manejan muchas cantidades de peces, ya manejan por encima de 100.000 animales las siembras. Ojalá que los alevinos no viajen más de 6 horas, obviamente que si se maneja muy bien la cantidad de oxígeno por bolsa o por el transporte y que no tenga exposición al sol, pues obviamente pueden durar mucho más tiempo. Ya la mayoría de piscícolas maneja despachos a nivel nacional, inclusive donde el tiempo de transporte es mucho más largo, pero entonces influye mucho la cantidad de animales que empacan y pues el tamaño también influye mucho el tamaño de los peces a transportar. Por lo general, digamos, no transportan animales grandes, sino puros animales pequeños. La aclimatación es el segundo punto. Entonces, pues esto, antes de la liberación de los peces, la idea es poder corregir las temperaturas entre el ambiente que se transportan y el medio donde lo vamos a cultivar, un medio receptor. Entonces la idea es que las bolsas pues, se depositen en el estanque sin abrirlas, ¿sí? Más o menos la idea es dejarlos unos 15, 20 minutos ahí las bolsas de agua dentro del estanque para que la temperatura del agua del estanque más o menos sea igual a la temperatura del agua de la bolsa. La idea es que las temperaturas promedio más o menos no deben variar
por encima de 3 grados centígrados, ¿sí? Para evitar el choque térmico del que hablamos. Entonces, luego de que ya se llegó a la temperatura, pues ya se procede la liberación de los animales. Entonces se permite en forma lenta el ingreso del agua dentro del estanque al agua de la bolsa. Se echa de a poquita agua, de equilibrar los otros parámetros del agua de la bolsa, obviamente a que se equilibre con la del estanque. Y se pueda llegar a hacer una nueva siembra. Aquí hay un punto importante pues, que dice que no se debe alimentar ese mismo día que sembramos. Recomendaciones es de alimentar después del segundo día o al siguiente día de la siembra. Lo importante primero y cuando sembramos es ojalá supervisar muy bien los animales, el comportamiento de ellos, que estén nadando bien, que estén vivos, ¿sí? Que se estén adaptando muy bien a ese medio de cultivo, porque obviamente son ecosistemas diferentes donde pueden haber cambios diferentes de calidad de agua. Los errores muy comunes durante la siembra, pues ya hablamos la hora del día, fuerte incidencia de rayos solares, eso perjudica mucho a veces el tema de la sobrevivencia. Sembrar con niveles bajos de oxígeno en el agua también perjudica mucho. Vemos aquí sembrar en aguas turbias. Sembrar en aguas turbias, pues no es lo ideal. Las aguas turbias también van a perjudicar mucho la respiración de los peces, va a provocar problemas en branquias. Y también otro problema mucho que se ve es cuando la gente libera de forma muy rápida los alevinos, como vemos en la foto también, pues animales que los sueltan directamente sin ningún proceso de aclimatación, también perjudica mucho ya mortalidades por siembra, después de la siembra. Entonces, otros factores que pueden afectar la siembra de los peces ya son factores físicos, entonces estamos hablando de la temperatura del agua, importantísimo, el tema, ojalá pues que si vamos a sembrar mojarras o cachamas, que son especies de aguas cálidas, pues que tengamos la temperatura ideal, que no haya mucha variación porque eso nos hace susceptibles para muchas enfermedades. Si el agua está muy fría, obviamente los peces van a estar afectados por el tema de su metabolismo baja y las defensas también bajan las defensas de ellos. La luz excesiva como tal también, sobre todo cuando hay cultivos intensivos y los lagos el estanque de siembras son muy bajitos, pueden provocar quemaduras en el dorso del animal. Los gases disueltos, el exceso de nitrógeno, pues eso ya tiene que ver con el tema de lo que es el amonio. Y pues también puede haber un exceso ya de gases en el estanque, de la saturación de oxígeno como tal. Si está muy alta, pues puede provocar una enfermedad que se llama la burbuja del gas. Factores químicos como tal, pues la contaminación por pesticidas, de pronto cuando hay muchos cultivos a su alrededor, cuando la gente fumiga las sequías con pesticidas, hay mucho con herbicidas, hay mucho problema de intoxicación de los animales. Partículas de suspensión, lo que hablamos ahorita, mucha turbidez, que obviamente causan daños mecánicos en las branquias. Factores biológicos, ya estamos hablando de la nutrición como tal, microorganismos, bacterias, virus, parásitos que puedan afectar a los peces. Las algas también producen toxinas, lo que son las cianofisias producen unas toxinas que llaman microcistinas y afectan también a los peces. Animales acuáticos, que son como ya los caracoles como tal, son un hospedador para cualquier cantidad de problemas patológicos también. Y ya cuestiones de manejo, entonces también afecta la densidad. Entonces, a medida que incrementamos o intensificamos los cultivos, pues los animales son más susceptibles para que los patógenos lo puedan atacar. Entre más carga que tengamos, pues obviamente va a haber más exposición a problemas. Ya también son precauciones sanitarias, entonces la idea está hacer tratamientos preventivos antes del despacho y cuando recibimos la semilla. Por lo general, siempre en fincas donde trabajan los alevinos, pues hacen algún proceso antes de despachar sus peces o despachan con sal. Bueno, hay muchos protocolos como tal. La idea es también, ojalá, poder recibir a esos peces con un buen estado sanitario. Y también ya temas de manejo, que estamos hablando de lo que es los filtros. Entonces, para evitar lo que hablamos al comienzo, evitar que entren organismos ajenos como tal que puedan afectar a nuestros cultivos.
Esta gráfica muestra todo, entonces, lo que puede afectar a nuestro cultivo del inicio al final. Entonces, ya hablamos de los parámetros físico-químicos del agua, tienen que estar en relación todos para que nuestros peces como tal tengan un buen crecimiento y un buen desarrollo. La temperatura influye muchísimo, ya lo hablamos. Recordemos que pues, si hablamos de la especie de aguas cálidas, los peces son poiquilotérmos, ellos no regulan temperatura corporal. Entonces, si la temperatura del agua está muy fría, pues su sangre como tal y su cuerpo va a estar muy frío y el metabolismo va a ser muy lento y el crecimiento, pues de ahí depende todo. Diferencias ambientales, alimento consumido, pues, si tenemos un buen desarrollo, un buen cultivo, pues y un buen consumo de alimento, vamos a sacar una buena cosecha. La densidad de la población, la cantidad de animales que vamos a trabajar por metro cuadrado influye muchísimo para este caso. El oxígeno y la línea genética o el sexo de los peces como tal. La alimentación. Entonces, ya después de que sembramos nuestros peces, pues ya aquí va el tema del alimento. Entonces, una adecuada implementación del plan de alimentación en la empresa piscícola debe estar enfocada en evitar que se presenten escenarios desfavorables. Entonces, ¿cuáles son? La sobrealimentación y la subalimentación como tal. La idea no es ni que sobre ni que falte comida. El exceso de alimento se convierte en una fuente de producción de algas. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a gastar la práctica en el concentrado y vamos a contaminar nuestra fuente de agua. Y la subalimentación, pues también va a disminuir la tasa de crecimiento de pez. Ambos escenarios, ambas cosas, tanto la sobrealimentación como la subalimentación, va a hacer que haya un incremento en la conversión alimenticia. Entonces, la idea es evitar que suceda eso. Entonces, ya lo que hablamos. Ya lo que hablamos, entonces, todo lo que son los parámetros físico-químicos del agua, pues tiene que estar en rangos óptimos para que los peces no tengan problemas. Lo ideal siempre es que mantengamos nuestros parámetros estables y si estar midiendo, ojalá los más importantes, pues estamos hablando de temperaturas, oxígeno disuelto, el pH, el amonio, nitritos, nitratos, dureza, alcalinidad. Hay unos que en conjunto pueden llegar a perjudicar a los peces si están alterados. Estamos hablando de temperatura, amonio y pH. Es un conjunto de parámetros que si están en un estado muy alto, pues van a perjudicar a esos peces con mortalidad bastantes, va a intoxicar a los animales por el amonio no ionizado. Entonces, la idea es que los parámetros estén bien para que no afecten ni directa ni indirectamente el consumo, la digestión, el metabolismo. Entonces, la alimentación, hay dos formas, dos métodos. Está el método manual o el automatizado. El método manual, pues ya sé que la mayoría de empresas o piscícolas manejan, son donde el operario pues está pendiente de lo que el animal se va a consumir. En el automatizado, pues existen alimentadores automáticos o alimentadores que son manejados por operarios como tal para facilitar la entrega del concentrado. Entonces, pues obviamente este último pues es vigilado y supervisado por personal, pero pues igual son para predios o lagos muy grandes, lagos de 2, 3, 5 hectáreas, donde por medio de estos extractores o tolvas hacen que la cantidad de personal utilizada pues, sea más reducida y el trabajo sea más fácil. Entonces el método pues depende mucho de la especie, del sistema de cultivo que vayamos a trabajar, del tamaño del estanque o del lago o de la piscina o de la jaula que vayamos a alimentar, y también de la disponibilidad de mano de obra que haya en el sitio o en el sector y el costo como tal. Entonces, alimentar peces es distinto en diferentes especies, no es lo mismo alimentar una trucha que alimentar una tilapia, ¿sí? Entonces, siempre en el momento que vayamos a hacer un cultivo de peces, pues si vamos a alimentar en las fases iniciales, en cualquier fase, pues la idea es saber qué especie vamos a trabajar y pues cómo es su hábito alimenticio también.
El sistema o el tamaño de la producción, pues no es lo mismo alimentar en jaulones o alimentar en piscinas o alimentar en estanques, es totalmente diferente. Depende de la producción, pues así mismo se maneja la alimentación. La idea es que, pues, que todas las especies o todos los peces que tenemos en el cultivo, pues consuman alimento, sí, que la mayoría de peces puedan consumir. Y pues aquí lo que hablaba, de la distribución del alimento, pues garantizar que la mayoría o la totalidad de los peces de un estanque consuman la cantidad de alimento requerida. Entonces, esto muchas veces requiere entrenamiento personal, entrenamiento de la gente para que lo haga bien. La idea de estos casos no es que comiencen a cambiar cada semana o cada día el alimentador, no, la idea es que ojalá la persona que esté encargada de alimentar, pues que lo haga durante todo el tiempo, porque es el que conoce cómo consumen los animales, y que se inspeccione el trabajo como tal, para que no haya desperdicios de alimento ni mala distribución. Una mala distribución del alimento va a perjudicar mucho, va a haber dispersión en las tallas, va a haber tallas muy disparejas como tal en el final de la cosecha, va a haber mucha competencia por alimento entre los grandes y pequeños, va a haber un mal crecimiento de los animales, obviamente va a haber un elevado factor de conversión alimenticia, se va a disparar esto y esto en realidad pues es lo que nos garantiza el éxito de un cultivo y los costos como tal de producción, y vamos a tener un problema de mala calidad de agua si alimentamos en muchas cantidades. Entonces, para cada pez y obviamente para cada fase de cultivo existe un tamaño adecuado de partícula, ¿sí? No podemos alimentar los alevinos con un pellet para animales de levante o engorde. Entonces, lo importante es que la gente conozca que existen productos y que Italcol maneja productos como tal adecuados para cada fase de cultivo. Entonces, para las fases iniciales, pues siempre se manejan productos por encima del 45% de proteína. Se debe tener en cuenta mucho las frecuencias o los horarios de alimentación. No es lo mismo alimentar un alevino que alimentar un pez en etapa de engorde. Entonces, la frecuencia de alimentación van a variar mucho y también puede variar mucho el horario dependiendo de la calidad de agua. Y también la distribución adecuada, pues obviamente sabemos que en las fases iniciales cuando damos harina, si hay influencia de fuertes vientos, pues estos vientos van a hacer de que se desperdicie el alimento. Entonces la idea es no alimentar en contra del viento, sino a favor, porque muchas veces la gente no le pone cuidado al viento, sino que alimenta y resulta que la comida que va a amontonar en una esquina, y eso va a provocar que sus lagos se contaminen y haya mucha producción también de algas. Entonces, para las fases iniciales, manejamos lo que es la mojarra 45, entonces manejamos dos presentaciones, mojarra 45 tanto en harina como en extrudizada, ¿sí? Este producto pues se está trabajando para todos los sistemas extensivos, intensivos, superintensivos, cuando hay altas densidades de siembra. La idea es que se puedan manejar una frecuencia de al menos 8 veces al día la fase de alimentación. Recordemos que los animales pequeños comen poco pero constantemente para también lograr que la talla sea más homogénea. La proporción de la comida se maneja entre el 8 al 10% de la biomasa del peso vivo de los animales, y nosotros manejamos en la línea de linaje en todo lo que tiene que ver con la fase inicial, tanto mojarras 45 como mojarra 38. Manejamos un programa, unos aditivos inmunoaqua se llama, que lo que hace es favorecer el sistema inmune del animal. Esto ya viene incluido en la formulación, ya viene incluido en la dieta de los animales para mejorar obviamente el sistema inmune. La idea de la mojarra 45 pues manejarlo en harina, pues ojalá máximo hasta los 10 gramos. En este momento Italcol tiene en el mercado un producto que se llama mojarra 45 preinicio. Es un producto que viene de un pellet de 1.2 milímetros de diámetro. La idea es que las harinas en un tiempo más adelantico tienden a desaparecer un poco o alimentar los peces con harina en las fases muy iniciales. Ya un animal de 3 gramitos en adelante recibe perfectamente un producto de estos, entonces le debe sustituir un poco las harinas por esos productos para evitar pues obviamente contaminación en el estanque por el tema de algas. Y el otro punto pues que también hay mucho desperdicio
en las fases iniciales, por lo que hablábamos, del viento y todo. Entonces, esos productos son ideales para fases iniciales. Y luego los 10 gramos, pues ya manejamos la 45 Struder de 1.5 milímetros, que es la que maneja la compañía. Estos alimentos, pues obviamente son para especies de aguas cálidas, se usan para mojarra roja, nilótica y para cachamas, para sábalos inclusive, son animales omnívoros. Entonces, la 45, pues obviamente tiene una relación de proteína-energía muy alta, ¿sí? Tiene un balance ideal de aminoácidos de origen animal y con una mayor inclusión de harina de pescado, que lo que hace es aportar aminoácidos esenciales. Eso garantiza el crecimiento adecuado y la adaptación necesaria para obtener mayor ganancia de peso durante todo el cultivo. Entonces, la forma de alimentación ya de los peces pues, varía dependiendo de la producción, varía dependiendo del sitio de cultivo, varía dependiendo de la especie, lo que hablábamos. Lo ideal para animales pequeños es alimentar, ojalá, pues manualmente. Muchas fincas con alevinos pues ya se meten entre el estanque a alimentar a los peces. Eso puede ser aconsejable, no aconsejable, puede ser aconsejable porque se distribuye bien el alimento para todos los animalitos, pero también puede desfavorecer un poco porque revuelca mucho el agua y puede haber un problema ya como tal o un daño branquial por el tema ya de turbidez. Entonces, los alevinos pues alimentan un poco, la mayoría de la gente también alimenta con coladores cuando es polvo, para evitar, digamos, de que el polvo salga volando y se pierda por medio del viento. La alimentación que maneja Italcol, pues obviamente están todos los productos relacionados, estamos hablando más de la fase de siembra. Entonces, lo que les comentaba, existe la mojarra 45 harina y 45 preiniciador, que son productos exclusivos para las fases iniciales. Son productos que se aplican en el momento de la siembra y dependiendo del peso de los animales, es importante pues, tener en cuenta los muestreos para que así mismo se cambie la presentación del producto. Entonces, la mojarra 45 preinicio es un producto que ya salió al mercado ya bastante tiempo, ya está disponible en todas las, bueno, en las plantas de Italcol, ¿sí? Y la voy a manejar a partir de los 4 gramos de peso hasta los 15 gramos de peso vivo del animal. Yo les comentaba que la línea acuicultura tiene unos aditivos que se llaman Inmunoaqua. Inmunoaqua son unos aditivos que la compañía incorpora al alimento para promocionar la salud del pez como tal. Son aditivos funcionales que estimulan el sistema inmune de los animales y eso nos ayuda a prevenir o a mejorar la resistencia y capacidad de respuesta frente a enfermedades que pueden causar daños en los peces. Entonces, el Inmunoaqua se incorporan un potente inmunoestimulante, se incorpora un antimicrobiano que no es antibiótico y lleva unos aditivos hepatoprotectores. Esto nos ayuda mucho para optimizar la estructuración del sistema inmune alevino, nos ayuda mucho para la conformación de los sistemas biológicos de los peces, nos ayuda contra la inmunidad para microorganismos patógenos, nos ayuda mucho para el incremento de ganancias de reducción en la tasa de mortalidad. Entonces, es un producto que es para todos, es para los productores, es un producto exclusivo de Italcol, es un producto que va a ayudar mucho a que nuestros cultivos en la fase inicial pues estén mucho mejor o más protegidos esos peces contra cualquier daño o cualquier problema que pueda haber. No es tampoco, pues digamos, sí puede haber mortalidad, obviamente, pero va a mitigar mucho o nos va a ayudar mucho para que estos problemas que puedan causar mortalidades pues sean menos drásticos para nuestro cultivo. Ya para terminar, entonces, otros problemas frecuentes como tal que tenemos en la siembra de los peces, ya estos son problemas por siembra, entonces son problemas de hongos, por general son saprolegnias que nos dan a los peces, casi siempre del tercer al quinto día de cultivo, son causados más que todo por el tema manejo, manipulación de los animales, sobre todo en la recolección de los animales o en el empaque.
llegan a otro medio de cultivo y los hongos se favorecen mucho y los pueden perjudicar. La idea es tratarlos bien sea con productos, hay bastantes productos, está la sal, bueno, hay bastante en el mercado. Hay otros productos desinfectantes que ayudan para el tema de hongos también. Otro problema que también se ve mucho el tema de los pájaros, ya hablamos entonces el tema de las mallas para evitar que estas aves se nos consuma parte de la población. Y el otro punto importante, pues lo que hablamos también, pues ya es el tratamiento de la donata, pues para evitar de que haya una mortalidad escondida y que nos demos cuenta al final qué es lo que está pasando. Para finalizar entonces, esta gráfica nos muestra, digamos, todo lo que tenemos que tener en cuenta en el cultivo. Entonces, iniciamos con una buena adecuación del lugar de siembra, una buena desinfección, una buena fertilización. Seguimos con la recepción de los animales, con lo que son las larvas o ovas, lo que vayamos a sembrar, los alevinos. De esto depende mucho. Ya hablamos también de que aquí pues depende mucho de la semilla, la gente que consigamos. Seguimos con el proceso de adaptación de los animales, vigilar, supervisar que los animales estén en buen estado, que no tengan mortalidad, ¿sí? Registrar la mortalidad, registrar la calidad de agua de los estanques, siempre estar monitoreando en lo posible, ojalá un periodo por tardar semanalmente la calidad de agua de los animales donde están. Está registrando los parámetros técnicos y productivos del cultivo, estar ojalá no tanto tenerlos en cuenta, sino apuntar todo, tener registros de ese seguimiento. Tener en cuenta esto para poder hacer el ajuste de la dieta de alimentación, ajuste de la ración alimenticia, importante según el tamaño del pez, el tiempo de cultivo, la especie que vamos a manejar, pues seguimos trabajar el ajuste de la ración alimenticia. Ya el seguimiento de crecimiento de los animales, si existen enfermedades o no, inconsistencias que hayan, si no comieron, por qué no comieron, qué está pasando en el estanque. La cosecha de los peces, entonces mirar que las cosechas ojalá sean totales, que no sean cosechas parciales, porque esos siempre se manejan muchos animales y se estropean. A veces hay mortalidades después de las cosechas, los animales que quedan en el estanque. Y al final, todo esto es para mirar el análisis resultado del lote. Entonces, aquí ya evaluamos en otro le llamamos técnico-económico, entonces poder sentarnos con el cliente y mirar como tal la eficiencia de su cultivo. Ya la compañía también diseñó un software como tal de producción para tener todos sus datos a la mano con el cliente y poder demostrar y poder evaluar con ellos directamente todos sus cultivos, todas sus fases, tanto de alevinaje como levante como engorde, ¿sí? Poder una herramienta que prestamos para ellos para poder demostrarles en campo y poder evaluar todas los pros y los contras que pueden tener en toda la fase de producción. Entonces, esta es la presentación que les quería compartir hoy sobre el manejo en la siembra de los peces. No sé qué dudas tengan como tal para poder ayudar. Muchas gracias. Lorena, ¿tú tienes las preguntas? Diego, una pregunta. ¿Me podrías explicar nuevamente la diapositiva donde presenta la aplicación de CalViva? En la diapositiva se presentan dos opciones. Sí. Ok. Espera un momento. Listo, esta es. Listo, entonces hay dos opciones para trabajar la CalViva como tal. La dosificación siempre va a ser igual, de 50 a 100 gramos por metro cuadrado, ¿sí? Inclusive hay gente que aplica más o menos 150 por metro cuadrado, listo. Entonces la primera opción es aplicar la CalViva, o sea, los 50 o 100 gramos según el área, llenar el estanque con agua, más o menos una película de 10 centímetros y dejarla por un periodo de 2 días, ¿sí? Luego de este trabajo,
después de los 2 días, se retira el agua y se encala se enjuaga el estanque, ¿sí? Para poder proceder a la siembra o al llenado como tal ya del lago para sembrar. La segunda opción, entonces, sobre el suelo húmedo, o sea, si cuando la gente, eso sobre todo se hace cuando la gente tiene mucho afán en pescar y volver a sembrar. Entonces son lagos recién pescados, entonces lo que se hace es que si el lago está recién pescado y se ha hecho un manejo, digamos, de los fondos como tal ya, entonces sobre el suelo húmedo aplicar la misma cantidad de 50 a 100 gramos por metro cuadrado, se deja aproximadamente por 2 o 3 días la cal ahí en el estanque, se llena el estanque y luego de 5 días se podría sembrar, ¿sí? Sin necesidad de enjuagar. Importante es darle un tiempo para que la cal haga el proceso de mineralización y no tenga problemas en los peces. Lo que pasa es que cuando los peces se siembran muy ligero después de encalado, es que hay problemas por el tema de pH, sobre todo, que lo incrementan mucho. ¿Chico, claro? Otra pregunta, ¿cómo manejar el tema del estrés después de la siembra? Bueno. Listo, entonces el tema del estrés como tal, pues tocará mirar a los animales porque están estresados, ¿sí? Si están estresados por el tema de manejos que se le han hecho de una finca a otra finca, si es estrés por el tema del transporte, si es estrés por el tema de calidad de agua donde los sembramos como tal. Entonces, es dependiendo de todo. Entonces, cuando los animales obviamente están estresados, el animal poco va a consumir alimento. Entonces, obviamente, no obligar a un animal, si no quiere consumir alimento, no obligarlo a comer, pues mirar primero que todo qué está afectando ese consumo. Casi siempre muestran un tema de estrés así, comienzan a no consumir alimento, de pronto se amontonan. Muchas veces los animales están como muy ariscos, entonces también puede ser por presencia de predadores que hayan en el sitio, mucho pájaro de pronto, odonatas, ¿sí? Entonces tocaría siempre es como tal primero evaluar qué ocasiona estrés para poder hacer algunos correctivos. ¿Qué hacer? Buenas tardes. ¿Qué hacer en caso de que después de la siembra se presentan las larvas de las libélulas? De las libélulas, bueno, pues igual, eso solo lo vamos a ver si hacemos si vemos gran cantidad de libélulas por ahí alrededor del lago, pues obviamente hay odonatas en el estanque nadando, ¿sí? Pero pues digamos, si ya tenemos los animales en el estanque y vemos que hay presencia de odonatas, pues toca aplicar algún producto para eso. En el mercado existen muchos productos, como les digo, no es lo aconsejable, no lo estoy diciendo yo, o sea, como tal que lo hagan, porque pues esto es prohibido, porque son insecticidas que vamos a aplicar a un cuerpo de agua y pues a los peces como tal, y eso en las buenas prácticas de acuicultura pues no está permitido, ¿sí? Pero hay productos en el mercado que la gente aplica para esos problemas. Entonces ya ahí se mira la dosificación, dependiendo del área de cultivo, se aplican productos. Lo importante cuando se aplica un producto de estos, pues es no alimentar los animales, los peces como tal, para que de pronto no vayan a ingerir un poco lo que se está aplicando. Entonces, pero es lo que más se usa, de resto no hay más. Bueno, aquí tenemos otra pregunta. ¿Errores en la siembra pueden causar mortalidad en los alevines por más de un mes o esto puede ser causado por otra razón? Por lo general, los errores en siembra se dan en las primeras fases, en los primeros días de cultivo. Entonces estamos hablando en la primera semana. Por lo general, digamos, un problema de hongos se da a partir del tercer al quinto día, ¿sí? Que es por problemas de manejo. Pero ya mortalidades que se ocasionen, bueno, si es por todo el mes, desde que sembró, pues obviamente toca mirar mucho la semilla, pues el manejo que se le hizo y también puede ser mucho la calidad de agua, mirar bien qué está pasando. Si la mortalidad se da después del mes de que sembró, pues obviamente ya no es un problema de siembra, es un problema que ya va ligado a otro tema. Ya tocaría mirar como también calidad de agua, si de pronto están los animales con problemas virales o problemas de bacterias, ¿sí? Entonces es eso. Ya. Buenas tardes, una pregunta.
En cuanto a la evaluación de los parámetros físico-químicos del agua, ¿cada cuánto es recomendable hacer la medición? Pues depende del parámetro, pero pues si usted tiene la forma y tiene los equipos, ojalá eso sea una evaluación, ojalá diaria, sobre todo de parámetros como el oxígeno y temperatura que son muy básicos y importantes sobre todo para el tema de la alimentación, ¿sí? Entonces, los peces evaluamos mucho es el tema del consumo de alimento con base a cómo esté el oxígeno y temperatura del agua en el momento. ¿Sí? Si la temperatura del agua pues se baja mucho de lo que queremos, pues la alimentación también va a disminuir y pues los animales también, el metabolismo va a disminuir. Entonces es importante eso, para de pronto no alimentar los animales de más. Y el tema del oxígeno también es importantísimo ahí medirlo, pues para saber a qué horas podemos comenzar a alimentar para que nuestros peces hagan el mejor metabolismo para el crecimiento, ¿sí? Entonces, por lo general, digamos, siempre recomiendo alimentar tipo 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde, que es como tal lo que vemos que el oxígeno está en mejores condiciones, ¿sí? Pero pues siempre se puede medir. Y ojalá usted tener datos históricos de la piscícola, siempre estar comparando de los meses del año, cada mes cómo se comporta con los históricos que tiene, ¿sí? Cuando hay un problema ya de pronto oxígeno, pues entonces se recomienda medir en el día, varias veces al día, unas 4 veces al día, para mirar cómo está esa curva de oxígeno o de amonio, de pH como tal en el estanque. Otra pregunta, ¿qué densidades de siembra son recomendables? Bueno, las densidades de siembra influyen en muchos factores, muchos temas. La especie que vayamos a cultivar, el sistema de cultivo que vayamos a manejar. No es lo mismo sembrar en una jaula, un estanque, si vamos a trabajar airadores o no airadores, si vamos a trabajar en piscinas o no con piscinas de membrana para el tema de bioflora, o sea, depende. Pero normalmente en cultivos, en estanques tradicionales y pues con recambio de agua, para manejar recambio de agua se manejan una densidad de siembra de 4 animales por metro cuadrado en tilapia nilótica o tilapia roja como tal, ¿sí? Que es la especie como tal de la que más podemos hablar. Ya para cachamas, pues la densidad va a bajar, para salos también va a bajar, de truchas ya diferente también, va a aumentar mucho más. Esto depende del área que vayamos a manejar, de la especie y del cultivo que estemos trabajando. Ok, tenemos otra preguntita. ¿Existen puntos críticos a considerar al momento de la siembra cuando el estanque es nuevo? Cuando el estanque es nuevo, sí, a veces es importante, ojalá los estanques nuevos, llenarlos con anticipación y mirar para que todo ese material que queda suelto, muchas veces los estanques se demoran mucho tiempo en aclarar, entonces quedan a veces muy turbios y esto puede afectar un poco lo que es el sistema de branquias de los peces. Otro punto a veces es que los estanques nuevos pues tampoco no tienen mucha fertilización, o sea, no tienen mucha productividad primaria como tal, son estanques con aguas muy transparentes y también a veces toca ayudarles en la parte de fertilización, ¿sí? De resto no es más, o sea, es más que todo por el tema ya de material suspendido que queda, de turbidez, ¿sí? Entonces se recomienda pues, llenar, botar el agua y volver a llenar para que ese tema pueda solucionarse un poco. Okay, por aquí nos hacen otra pregunta. ¿Por qué recurrir a la producción primaria si al final genera eutrofización y problemas en el sedimento y otros problemas en el agua si hoy en día existe alimento para todas las fases biológicas? No te entendí. ¿Cómo me dices, perdón? La repito. ¿Por qué recurrir a la producción primaria que al final genera eutrofización y problemas en el sedimento y otros problemas en el agua si hoy en día existe alimento para todas las fases biológicas? Ok, bueno, yo hablé que cuando tenemos aguas muy productivas o zonas donde hay aguas muy productivas, pues no se recomienda mucho aplicar tanta cal o aplicar cal por lo mismo, ¿sí? Porque pues esto ya después va a ser un problema como tal.
Entonces la cal pues, se aplica como tal para poder, es importante la parte inicial de fertilización para fases iniciales, ¿sí? Porque vamos a tener la fase inicial que es fertilización, eso nos va a ayudar para dos cosas sobre todo, para poder dar un aporte adicional de oxígeno por las algas que van a... Y el otro punto importante ahí es que nos va a ayudar como alimento para las fases iniciales de los animales que sembremos. Recordemos que los animales pequeños, sobre todo la tilapia, es un animal muy filtrador y pues también va a consumirse este fitoplancton y este zooplancton. La idea no es excedernos en eso, ¿sí? Por eso mostré con el disco de Secchi los parámetros como tal ideales para poder evaluar la fertilización. Ese disco de Secchi es muy importante tenerlo a la mano en cada granja para poder nosotros evaluar en qué momento debemos hacer un recambio de agua o aplicar algún producto como tal que nos vaya a ayudar para ese tema. Entonces, lo ideal sería poder medir, porque en todas las granjas va a haber fertilización, obviamente queramos o no queramos, en todas las granjas van a haber algas, ¿sí? Que en algunas partes es más problemática que en otras sí, por la cantidad y por la calidad del agua que manejamos. Entonces, importante esto, sobre todo esas algas son muy recurrentes cuando no hacemos mantenimiento en los fondos, cuando la materia orgánica no es extraída como debe ser. Entonces, ahorita en el medio acuícola, pues obviamente existen productos que están usando, que son los probióticos, las bacterias benéficas, para mejorar esta materia orgánica y evitar que nos suceda esta proliferación tan grande de algas, ¿sí? Pero pues siempre se maneja en la fase inicial. Diego, tenemos otra preguntita. Dice, si tenemos mortalidad en los alevines, ¿cómo reconocer si es provocado por hongos, bacterias u otro agente patógeno? ¿Y cómo prevención? ¿Con qué producto? ¿Dosis a tratar el estanque? Bueno, pues eso ya es otro tema ya como tal, eso ya sería otro tema de enfermedades o mortalidades ya después de la siembra, pero pues igual el tema o sea, si es tema de manejo del alevino, por lo general siempre ataca el hongo se ve reflejado porque son como moticas de algodón que se le pegan a los animales y se le consume la piel, ¿sí? Eso es la manipulación que pueda tener un animal, el estropeo, el cambio de medio acuático, y por el tema de temperaturas también influye. Entonces, que aquí se me bloqueó. Entonces, pues tratamientos, hay muchos, por lo general siempre a fases iniciales, lo que más molesta es el hongo. Si el hongo es como la enfermedad primaria en un cultivo, a no ser que los peces ya vengan enfermos por otro tipo de problemas de la granja donde los compramos, sí, pueden ya también venir con un problema viral, un problema bacteriano pues adicional. Si es un problema bacteriano, pues obviamente nos tocaría ya revisar los animales en laboratorio, ¿sí? Para poder mirar qué está afectando, hacer un cultivo y pues poder mirar qué está afectando en este caso. Y pues un problema viral, pues ya tocaría también tomar unas muestras de animales para poder mirar en laboratorio ya más a fondo este problema. Entonces siempre el hongo pues se manifiesta de esta manera, pues aquí obviamente este está bastante complicado, pero siempre son como moticas de algodón que se le dan a los animales en el cuerpo, ¿sí? Por el tema de manipulación. La dosificación pues obviamente varía dependiendo del problema, dependiendo del área del estanque, pues lo que más se aplica para el tema de hongo es sal marina. La sal marina es lo que más se recomienda y lo que más se ha aplicado durante todo el tiempo. En dosificación estamos hablando más o menos de 100, 150 gramos por metro cuadrado en espejo de agua. Entonces, hacerlo ojalá no esperar de pronto de que avance mucho el problema en todo el lote. Listo, Diego. Tenemos otra pregunta. Que la cal también se puede utilizar en sistemas Biofloc. Sí, la cal usa el sistema Biofloc, pero pues no es cal viva, ¿no? La que estamos aquí trabajando para el tema de desinfección, pues es cal viva, ¿sí? Que es muy diferente a la que se usa en el sistema Biofloc, que es cal hidratada para poder corregir los niveles de pH como tal, ¿sí? Entonces es diferente la utilización, Listo. Y hay otra, ¿qué diferencia hay entre la cal viva y la cal apagada en el efecto de desinfección?
La cal viva pues va a trabajar, pues la cal viva trabaja obviamente con presencia de humedad, ¿sí? Entonces lo que va a hacer es quemar, como quemar, para ayudarnos a desinfectar, limpiar lo que de pronto haya quedado en el estanque, sobre todo de huevos y algo premitas de hongos y algo de bacterias, ¿sí? Pero sí, la cal apagada se aplicaría directamente al estanque, pero pues no haría el mismo efecto como tal inmediato que hace la cal viva. Es más que todo como por el tema de actuación. Listo, otra pregunta. ¿Cómo se modifica el sistema hormonal para cambiar su sexo, para evitar la reproducción en los estanques y tener control? Ah, bueno, esto se hace desde el nacimiento de la larva, ¿sí? Como tal. Hay un producto que se llama Italred, que es el que maneja la compañía Italcol. Nosotros manejamos el producto Italred. Es un producto en harina que viene con una hormona masculinizante que se llama la 17-alfa metiltestosterona. Esta hormona viene incluida en el concentrado para suministrar a los peces durante sus primeros 30 días de vida. En estos 30 días de vida, pues lo ideal es que los animales consuman el concentrado de la mejor manera para que su sistema reproductivo o el sistema reproductivo de la hembra se atrofie y que quede un animal físicamente macho. Recordemos que esto se hace para dos cosas: para evitar primero que todo pues sobrepoblamiento de animales en un estanque. Sí, los animales, las tilapias sobre todo, son animales que son muy precoces, se reproducen muy ligero y constantemente, entonces va a haber una sobrepoblación de animales en un estanque, esto perjudica mucho un cultivo. Y lo segundo que va a hacer es que va a ayudar a que pues, un macho, un tilapia, crece o tiene mejor resultado que una hembra en el tema de crecimiento, entonces también va a ayudar mucho para eso, para que el lote sea mucho mejor. Okay, tenemos otra pregunta. Teniendo en cuenta los planes de bioseguridad, antes de la siembra se debería realizar una cuarentena y además certificar que los alevinos estén libres de virus y bacterias. Sí, eso se me pasó comentarlo, pues digamos yo hablé un poco de la consecución, pues ojalá que sean granjas que sean, pues ojalá certificadas, ¿no? Granjas que estén certificadas, ojalá por el tema del ICA ya, y pues con todos los reglamentos de la CAN, de la UNAD y todo. No es fácil conseguir una granja certificada con todo, no es fácil, es un poco complicado porque la mayoría de granjas alevineras no se han certificado, pero pues están en proceso. Antes de eso, pues sí, muchas, ya la finca como tal la producción encargada de la semilla, pues realizan sus procesos de cuarentena ellos mismos internamente. Sí, uno cuando ya compra un alevino, ya el alevino ya llega en cuarentenado. Por lo general siempre se maneja 1 o 2 días de cuarentena dependiendo de la especie, dependiendo también del sitio donde se va a sembrar o la distancia como tal de donde se va a sembrar la semilla. Entonces, pero sí, lo importante y lo ideal sería conseguir semilla certificada, ¿sí? Por el ICA, y pues que le garanticen a uno pues que sus peces van con un sistema de sanidad muy adecuado para la producción. ¿Cada cuánto se miden los niveles de nitritos y nitratos en un estanque en tierra y en sistemas biofloc? Controlar como una especie como el corroncho. Esto del sistema Bioflow, la idea es medir eso a diario, o sea, todos los días. El sistema Bioflow ya es otro mundo diferente, es un mundo muy diferente porque pueden variar los parámetros de un momento para otro. Entonces, lo importante es estar evaluando a diario los sistemas, los parámetros como nitritos, nitratos, amonio, ¿sí? Para mirar qué correctivos se pueden manejar. Recordemos que es que estos parámetros, como tal el amonio, va muy ligado con el pH y con la temperatura. El amonio puede estar alto, el amonio puede estar sobre 2 o 3 y no va a afectar ningún problema en nada a los peces. Pero si nos llega a subir el pH por encima de 8, 9 y a temperatura alta, inmediatamente da una mortalidad de animales. ¿Sí? Entonces, por eso es que es importante medir a diario esos parámetros, ya que en esos sistemas en Bioflow, pues se ve que varía muchísimo en día a día. Las últimas dos preguntas. ¿El manejo de las algas se puede controlar con una especie como el corroncho? El corroncho, que es como una cucha, como una caración. Bueno, creo que es ese. Pues no tanto. Mira, el problema de las algas, o sea, esos animales que van a consumir son detritívoros, ¿sí?
como el bocachico también, digamos, van a consumir algo de sustrato en los fondos. Pero el tema de las algas sobre todo se combate principalmente es con el tema de materia orgánica, o sea, es removiendo la mayor cantidad de materia orgánica que pueda haber en un estanque. Así que eso es lo que va a hacer como tal, esto es un abono que va a haber en el fondo de los estanques para que todas las plantas acuáticas y algas y todo, pues tengan un... evitamos esto, pues las algas van a estar mucho más manejadas, mucho más controladas. Ya con especies como tal, con peces, pues de pronto, no sé, tocaría evaluar la cantidad de animales para ver qué tanto efecto hacen, sí, para este tema. Bueno, esta es la última pregunta. ¿Qué tan recomendado es tener una piscina o un estanque pequeño de geomembrana al momento de la llegada de la semilla para tener control de los peces para luego ser llevados al estanque? Sí, en muchas partes se hace eso y se ha visto que se está manejando para esto, ¿no? Entonces lo importante en este tema, pues es mirar si esa piscina como tal, pues capacitada para la cantidad de pescado que vamos a sembrar. Entonces, eso ya depende si vamos a meter aireación o no aireación, ¿sí? También depende mucho cuánto tiempo lo vamos a tener ahí en la piscina en esa etapa de levante. Aquí lo importante de esto es para poder vigilar y poder de pronto, si en caso de hacer algún tratamiento, pues que salga más económico hacerlo por el volumen de agua, ¿sí? Entonces, vigilar un poco la alimentación, vigilar un poco ese tema de las mortalidades y poder hacer un conteo después al sitio de cultivo ya donde los animales van a engordar para saber cuántos animales ya como tal vamos a tener en nuestro cultivo para poder sacar adelante. Entonces, es más que todo para evaluaciones de ese tipo. Entonces, tener en cuenta mortalidades, tener en cuenta la alimentación, pues de pronto que se alimenten de la mejor manera, que queden más homogéneos, ¿sí? Que es más fácil el tema de consumo. Pero entonces se den en cuenta mucho eso, si se va a hacer con aireación, el tiempo que va a durar ahí en esa piscina y pues la cantidad de animales que vamos a sembrar. Diego, pero aquí nos llegó una última pregunta que es cómo se controlarían las aves depredadoras de alevines, para finalizar. Las aves, no, pues es lo importante siempre en una finca en un estanque de peces, pues ojalá enmallar, ojalá colocar mallas para los pájaros, ¿sí? Mallas antipájaros, existen en el mercado muchas, inclusive hay gente que coloca pues alambre y tiembla hilo, cabuya en los lagos. Obviamente no es la solución 100%, pero las mallas sí es una solución muy, muy buena. Yo he visto casos de piscícolas alevineras donde sacaban el 50, 40% de la producción y colocaron mallas y logran sacar el 80, 90% de la producción. Entonces vale la pena invertir en eso.